La guerra en Sinaloa ya no se pelea únicamente en brechas de terracería ni en carreteras solitarias. Ahora el conflicto está tocando las puertas de las colonias más exclusivas de Culiacán, donde las propiedades de lujo y los vehículos de alta gama se están convirtiendo en el nuevo campo de batalla. Lo que ocurrió en la colonia Chapultepec esta mañana es una muestra clara de cómo la disputa entre facciones está llegando a territorios que antes parecían intocables. El pasado viernes 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de la mañana, vecinos de la colonia Chapultepec en Culiacán, Sinaloa, comenzaron a reportar una columna de humo negro que salía de una residencia ubicada sobre la calle Huelva. Esta zona, pegada al malecón y a escasos metros de Plaza Forum, es considerada una de las áreas residenciales más tranquilas de la capital sinaloense. Sin embargo, esa mañana la rutina se rompió de golpe. Las llamadas de emergencia no pararon de entrar mientras el humo se hacía cada vez más visible desde varios puntos de la colonia. Los vecinos, visiblemente nerviosos, observaban desde sus ventanas cómo las sirenas de bomberos y elementos militares comenzaban a acercarse al domicilio afectado. Lo que encontraron al llegar dejó en claro que esto no era un incendio accidental ni un cortocircuito común. Cuando los bomberos lograron acceder a la propiedad, el cuadro era contundente. Los portones de la residencia habían sido reventados, la fachada presentaba claros signos de vandalismo y en el interior del domicilio, específicamente la cochera, un Porsche negro ardía sin control. Las llamas consumían el vehículo de lujo mientras los elementos trabajaban para contener el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas. Elementos del ejército mexicano acordonaron la zona y comenzaron las labores de revisión mientras los bomberos terminaban de sofocar las llamas. El Porsche, que minutos antes representaba un símbolo de poder adquisitivo considerable, quedó reducido a un cascarón de fierro retorcido. Lo que antes era un vehículo valuado en varios millones de pesos, terminó convertido en chatarra calcinada en cuestión de minutos. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas durante el incidente. Las autoridades confirmaron que la situación quedó controlada y que únicamente se reportaron daños materiales. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la versión oficial apenas rasca la superficie de lo que realmente está pasando en las calles de Culiacán. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la residencia afectada no es cualquier domicilio. El inmueble está vinculado a Óscar Noé Medina, mejor conocido en el ambiente como el Panu, un personaje que ha sido identificado como cercano a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y considerado pieza clave dentro de la estructura operativa de los Chapitos. Su nombre no es nuevo en los expedientes ni en las conversaciones que circulan en Culiacán desde que inició el conflicto. El Panu ya había aparecido en el radar de las autoridades hace algunos meses, cuando elementos federales aseguraron una propiedad en la privada Santa Margarita. En aquel operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron un arsenal completo que incluía armas largas, equipamiento táctico y municiones que, según los reportes, ni siquiera habían sido sacadas de sus empaques originales. El material presuntamente había llegado desde Jalisco y estaba listo para ser distribuido. Aquel golpe en Santa Margarita fue significativo porque evidenció la capacidad logística que mantenía este personaje dentro de la organización. No era un operador menor ni un eslabón sin importancia. El decomiso dejó claro que el Panu manejaba recursos considerables y que su rol iba más allá de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, lo de hoy en Chapultepec representa un mensaje completamente diferente. Si en Santa Margarita las autoridades llegaron con órdenes de cateo y protocolos oficiales, en Chapultepec el mensaje llegó de otra forma. No hubo citatorios ni notificaciones legales. Llegaron directo a reventar portones, vandalizar la fachada y prenderle fuego a lo que estaba adentro. Es la diferencia entre un procedimiento institucional y una factura que se cobra en las calles, sin intermediarios ni papeleo. Pero el incidente de esta mañana tiene un elemento adicional que lo hace aún más relevante dentro del contexto actual. El Porsche negro que quedó calcinado en la cochera no era propiedad del Panu. De acuerdo con información que ha circulado entre fuentes locales, el vehículo de lujo estaba registrado a nombre de otro personaje que también ha sido señalado en diversas ocasiones. Fidel, conocido en algunos círculos como marca registrada. Fidel ha sido identificado como parte del aparato financiero que opera bajo la sombrilla de los Chapitos. Su nombre apareció hace algunos meses en una serie de volantes que circularon por distintas zonas de Culiacán, donde se enlistaba a varios personajes vinculados a la facción de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. En esa misma lista aparecía también su primo, conocido como Narquitos Toys, junto con otros nombres que desde entonces han ido cayendo uno a uno en distintos eventos.
Lo significativo de que el Porsche de Fidel estuviera estacionado en la propiedad del Panú es que evidencia la cercanía operativa entre ambos personajes. No es casualidad que un vehículo de ese calibre termine en la cochera de una casa vinculada a otro miembro de la misma estructura. Esto sugiere que el domicilio funcionaba como un punto de reunión, un lugar seguro o simplemente un espacio donde estos personajes se movían con confianza. Una confianza que, evidentemente, ya no existe. El ataque de esta mañana en Chapultepec no es un hecho aislado. Durante las últimas semanas, Culiacán ha sido testigo de una serie de incidentes similares que siguen un patrón cada vez más evidente. Casas vandalizadas, portones destruidos, fachadas con impactos y domicilios incendiados se han convertido en parte del paisaje cotidiano de la capital sinaloense. Y en cada caso, cuando se rasca un poco debajo de la superficie, aparece un nombre vinculado a alguna de las facciones en disputa. Propiedades que han sido asociadas a personajes como el Texas Bronto, Manolito de Portezuelos y el Chapito Lomas han aparecido en condiciones similares durante los últimos días. Portones reventados, interiores saqueados, vehículos destruidos y mensajes claros de que quien vivía ahí ya no es bienvenido. Es una forma de limpieza que no necesita comunicados ni conferencias de prensa. El mensaje queda escrito en las paredes manchadas de hollín y en los fierros retorcidos de lo que antes eran troconas de lujo. Habitantes de la zona de Chapultepec reportaron que durante los minutos previos al incendio se escucharon ruidos inusuales provenientes de la calle. Algunos mencionaron haber visto un vehículo oscuro estacionarse brevemente frente a la propiedad antes de que iniciara el caos. Sin embargo, ningún testigo pudo confirmar detalles específicos sobre los responsables del ataque. El miedo y la precaución han hecho que muchos prefieran mantenerse en silencio. Lo que resulta innegable es que este tipo de acciones están diseñadas para enviar un mensaje muy específico. No se trata únicamente de causar daños materiales o de destruir propiedades. El objetivo es demostrar que se tiene información precisa sobre dónde viven estos personajes, qué vehículos manejan y cuáles son los lugares donde se sienten seguros. Es una forma de decir que la comodidad que antes disfrutaban ya no existe y que el territorio que consideraban propio ahora está en disputa. La colonia Chapultepec, junto con otras zonas residenciales de Culiacán como La Primavera, Las Quintas y diversos fraccionamientos privados, se han convertido en escenarios de esta nueva fase del conflicto. Ya no son únicamente las comunidades rurales o las carreteras estatales las que registran actividad. Ahora la guerra está tocando las puertas de las zonas urbanas más exclusivas, donde muchos de estos personajes habían construido una fachada de normalidad. De acuerdo con diversas fuentes, el patrón de ataques a propiedades responde a una estrategia deliberada de debilitamiento económico y psicológico. Al destruir casas, quemar vehículos y vandalizar negocios vinculados a determinados personajes, se busca cortar sus líneas de operación y demostrar que su poder tiene límites muy claros. Es una guerra que se pelea tanto en las brechas como en las cocheras de las residencias más lujosas. Los operativos de las fuerzas federales continúan desplegándose por toda la capital sinaloense, pero la realidad es que muchos de estos incidentes ocurren y se resuelven antes de que llegue cualquier autoridad. Para cuando los elementos llegan al lugar, el fuego ya consumió lo que tenía que consumir y los responsables ya se esfumaron entre las calles. Lo que queda es el trabajo de documentar daños y levantar reportes que terminarán archivados como un incidente más. El caso del Panú y Fidel marca registrada representa apenas una pieza dentro de un rompecabezas mucho más amplio. Los nombres que aparecen en volantes y señalamientos están siendo sistemáticamente tocados, ya sea en enfrentamientos directos, en detenciones o en este tipo de acciones contra sus propiedades. La lista que circuló hace meses se está convirtiendo en un inventario de objetivos cumplidos, donde cada semana hay menos nombres sin tachar. Según medios locales, el conflicto que mantiene en tensión a Sinaloa desde hace varios meses ha entrado en una fase donde el control territorial ya no es el único objetivo. Ahora también se busca desmantelar la infraestructura económica y logística de la facción contraria. Casas que servían como puntos de reunión, vehículos que se usaban para moverse por la ciudad y negocios que funcionaban como fachadas están siendo identificados y neutralizados uno por uno. Para los habitantes de Culiacán, esta nueva realidad implica vivir en un estado de alerta permanente. Las colonias que antes eran consideradas seguras ahora pueden amanecer con el humo de alguna propiedad incendiada. Los comercios que operaban con normalidad pueden cerrar de un día para otro sin explicación aparente. Y las calles que antes se transitaban sin problema ahora requieren una dosis extra de precaución.
Lo ocurrido en Chapultepec esta mañana es un recordatorio de que el conflicto en Sinaloa no distingue entre zonas exclusivas y barrios populares. La violencia está permeando todos los niveles de la sociedad culiacanense y nadie puede garantizar que su colonia será la excepción. Mientras las facciones continúen disputándose el control, los incidentes seguirán multiplicándose sin importar códigos postales ni niveles socioeconómicos. Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso con mantener la seguridad en la entidad, pero la realidad en las calles cuenta una historia diferente. Los operativos conjuntos entre Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal continúan, pero la capacidad de respuesta ante incidentes como el de hoy sigue siendo limitada. Para cuando se activan los protocolos, el daño ya está hecho y los responsables ya desaparecieron. El Porsche calcinado que quedó en la cochera de esa casa en Chapultepec es más que un vehículo destruido. Es un símbolo de cómo el poder y la ostentación que muchos de estos personajes presumían en redes sociales y en las calles de Culiacán se está desmoronando pieza por pieza. Las troconas blindadas, los relojes de lujo y las residencias en fraccionamientos exclusivos ya no garantizan protección. Ahora son simplemente objetivos más fáciles de identificar. Para el PANU, este es el segundo golpe directo a sus propiedades en cuestión de meses. Primero el decomiso en Santa Margarita, ahora el incendio en Chapultepec. El mensaje es claro, no importa cuántas casas tenga ni en qué colonias las esconda, eventualmente serán localizadas y tocadas. La red de protección que antes funcionaba ahora tiene demasiados huecos. En el caso de Fidel Marca Registrada, la pérdida del Porsche representa no solo un golpe económico considerable, sino también una exposición pública de su vulnerabilidad. Su nombre ya había aparecido en listas y señalamientos, pero ahora queda evidenciado que su ubicación y sus movimientos están siendo monitoreados por quienes buscan debilitar a su facción. Testigos de la zona señalaron que después de que los bomberos controlaron el incendio y los militares aseguraron el perímetro, la calle quedó en un silencio tenso. Los vecinos que se habían asomado a ver qué ocurría regresaron al interior de sus hogares, conscientes de que lo mejor era no hacer preguntas ni mostrar demasiada curiosidad. En Culiacán, en estos tiempos, la discreción puede ser la diferencia entre pasar desapercibido o terminar involucrado en algo que no te corresponde. La situación en la capital sinaloense continúa siendo delicada y todo indica que este tipo de incidentes seguirán ocurriendo mientras el conflicto entre facciones no encuentre una resolución. Las propiedades vinculadas a personajes de ambos bandos están en la mira y cada semana surgen nuevos reportes de casas vandalizadas, vehículos incendiados y domicilios abandonados de manera apresurada. Lo que queda claro después de lo ocurrido en Chapultepec es que la guerra en Sinaloa está entrando en una fase donde el objetivo ya no es únicamente eliminar rivales, sino también destruir todo lo que construyeron. Casas, carros, negocios y propiedades están siendo sistemáticamente atacados como parte de una estrategia que busca dejar sin recursos operativos a la facción contraria. Es una guerra de desgaste que se pelea tanto con plomo como con fuego. Para los culiacanenses, la recomendación sigue siendo la misma que ha prevalecido durante los últimos meses: mantenerse alerta, evitar zonas de riesgo y no exponerse innecesariamente. La situación puede cambiar de un momento a otro y lo que hoy parece una colonia tranquila, mañana puede convertirse en el escenario del próximo incidente. La prudencia, en estos tiempos, vale más que cualquier otra cosa. El caso del PANU y Fidel Marca Registrada es apenas un capítulo más en la larga historia que se está escribiendo en las calles de Culiacán. Un capítulo que deja claro que en esta guerra nadie está completamente a salvo y que las facturas, tarde o temprano, terminan llegando a quienes menos lo esperan. Hoy fueron ellos, mañana será alguien más. Así funciona el reacomodo que está sacudiendo a Sinaloa desde hace meses y que no parece tener un final cercano. La situación en Chapultepec dejó expuesto un patrón que se repite cada vez con más frecuencia en distintos puntos de la capital sinaloense. Propiedades que durante años permanecieron intocables, protegidas por la discreción y el aparente anonimato de sus dueños, ahora están siendo identificadas y marcadas con una precisión que evidencia el nivel de inteligencia que manejan quienes están detrás de estos ataques. No se trata de acciones improvisadas ni de vandalismo aleatorio. Cada casa quemada, cada vehículo calcinado y cada portón reventado corresponde a un nombre específico dentro de las listas que circulan en el bajo mundo de Culiacán. El mensaje que se está enviando es contundente, la información fluye, las ubicaciones están comprometidas y lo que antes era un refugio seguro ahora se ha convertido en un blanco fácil de localizar. Habitantes de colonias aledañas a Chapultepec han comenzado a reportar movimientos inusuales durante las últimas semanas,
incluyendo vehículos desconocidos que circulan lentamente por las calles residenciales y personas que parecen estar realizando labores de vigilancia en distintos puntos. Esta sensación de estar siendo observados ha generado una paranoia colectiva entre quienes residen en fraccionamientos que antes eran considerados exclusivos y seguros. La realidad es que mientras el conflicto entre facciones continúe sin resolverse, ninguna zona de Culiacán puede considerarse completamente fuera de riesgo. Lo de hoy en la Casa del Panú y el porche de Fidel marca registrada es solo la continuación de una racha que lleva semanas cobrando facturas pendientes, y todo indica que la lista de propiedades por visitar todavía tiene varios nombres sin tachar.